¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en nuestro canal Casa de Estudio. El día de hoy y en este podcast hablaremos acerca de las relaciones individuales de trabajo. Vamos a profundizar en el estudio de las relaciones individuales de trabajo, respondiendo a dos cuestionamientos. El primero, ¿cuándo nace una relación laboral? Y segundo, ¿todas las prestaciones de servicios son reguladas por el derecho del trabajo? Vamos a analizar también los elementos de existencia y validez, al igual que el objeto y la forma del contrato individual de trabajo. También conoceremos la relevancia de la suspensión, la rescisión y terminación de los contratos, considerando también las obligaciones y prohibiciones que señala la ley tanto para los patrones como también para los trabajadores. Vamos a comenzar hablando de la relación de trabajo y abordaremos el tema de la estabilidad en el trabajo. Esta representa un principio del derecho del trabajo. Dávalos señala, proteger a los trabajadores en el empleo a fin de que tengan, en tanto lo necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos duradera. Sin este principio, los postulados de igualdad, libertad y el trabajo como un derecho y un deber sociales quedarían sin sustento. De este criterio podemos establecer que todos los trabajadores tienen derecho a conservar su empleo, salvo que hubiera una causa justa para privarles de él, o que el trabajador no quiera continuar en su trabajo. Igualmente, para proteger la estabilidad de los trabajadores, se establece como posibilidad el cumplimiento del contrato a través de la reinstalación en el puesto, aún en contra de la voluntad del patrón y mediante el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario. En la actualidad, existe una estabilidad absoluta y otra relativa. La relativa se encuentra señalada constitucionalmente en el artículo 123, señalando los casos donde el patrón podrá ser eximido de la obligación para cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. El autor de Buen Lozano dice que es relativa cuando, en determinados casos, el patrón puede separar al trabajador sin que éste tenga la posibilidad de ser reinstalado, aunque la ley le otorgue esa acción, en virtud de que el patrón quede facultado para optar por el pago de una indemnización. El artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo sostiene que el patrón puede eximirse de la obligación de reinstalar a un trabajador en los casos siguientes. La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos que a continuación mencionaremos. Fracción primera. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año. Segunda, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación. En este caso, de la relación de trabajo. Fracción 3. En los casos de trabajadores de confianza. Fracción cuarta, en el trabajo del hogar. Y fracción quinta, cuando se trate de trabajadores eventuales. Hablaremos a continuación de los elementos o presupuestos de la relación de trabajo. En la relación laboral existe una persona denominada asalariado y otra nombrada empleador o patrón, que a partir del establecimiento de la relación de trabajo e independiente del modo en que se haya definido, crea derechos y
obligaciones recíprocas. A partir de dicha relación, los trabajadores cuentan con el principal medio para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el ámbito laboral y de seguridad social. De igual manera, la relación laboral es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los patrones, además de la identificación de sus obligaciones respecto a los trabajadores. La relación laboral puede nacer de un contrato, entendido en los términos de establecimiento de un acuerdo de voluntades libremente alcanzado. Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, puede tener otro origen que se señala en el artículo número 20 de la Ley Federal del Trabajo. Conforme a lo que se señala en dicho artículo, pueden destacarse los siguientes elementos. Primero, abordaré los elementos subjetivos, se señalarán por ahora exclusivamente, que son el trabajador y el patrón. Y los elementos objetivos son la prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un salario. Ahora bien, la subordinación se compone de dos elementos que vamos a explicar más a detalle, que por ahora solo los hemos mencionado. De la Cueva dice que una facultad jurídica del patrón, en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la empresa, y una obligación jurídicamente establecida por parte del trabajador, ¿de qué? De cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo. A esto se le conoce, reiteramos, como la subordinación. No se puede entender la subordinación como un simple conjunto de derechos del patrón sobre el trabajador, pues implica además el presupuesto para la existencia de una serie de relaciones jurídicas reguladas por las normas que impone el derecho del trabajo. Una vez que surge la relación laboral, si bien el patrón tiene un poder jurídico de mando, también tendrá que cumplir con las obligaciones que le impone la normatividad a favor del trabajador, pues dichas normas tienen por finalidad proteger la personalidad humana y las funciones económicas vinculadas al empleo de la energía del subordinado con fines productivos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por ello, aun cuando la subordinación, en ella el patrón posee un poder de mando en la relación laboral, ello es únicamente con el objeto de buscar una disciplina que procure mejoras en la productividad y mayores ganancias. Es importante acudir al artículo número 134 de la Ley Federal del Trabajo para conocer a detalle cada una de las obligaciones de los trabajadores. Por otra parte, para la existencia del contrato y conforme al artículo 1794 del Código Civil Federal, se requiere lo siguiente. Primero, el consentimiento, que puede ser expreso, se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. Y el consentimiento tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o autoricen a presumirlos a través de la prestación del servicio y o pago de un salario. El escrito, en el que consten las condiciones de trabajo, debe contener los puntos que se señalan en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona al inicio que el escrito en que consten las condiciones de trabajo debe contener, y bueno, pues hay 10 fracciones en donde se señalan el nombre, la nacionalidad,
el edad, sexo, estado civil, la CURP, el RFC y domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. La fracción 3, el servicio, servicios que deban prestarse, el lugar donde debe de prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado, algunas otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y demás, que convengan el trabajador y el patrón, y por último, la designación de beneficiarios que señala el artículo 501, también de la misma ley, que es la Ley Federal del Trabajo. Hablando del objeto, este objeto tiene que ser materia del contrato y se define como el medio o actividad en donde el interés principal lo conforme el resultado de dicha actividad o servicio, que puede ser un dar, hacer o no hacer, y se dividen en objeto directo, que es la obligación de prestar el trabajo en forma personal y subordinada por parte del trabajador, y la de pagar el salario a cargo del patrón. Y el objeto indirecto se constituye por la prestación del servicio específico y el importe del salario. Cuando hablamos de los elementos de validez en este tema laboral, podemos mencionar primero la capacidad de las partes. Se entiende por la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones en cuanto al goce y al ejercicio, recordando que la primera parte de la concepción, o sea, cuando el individuo entra bajo la protección de la ley, mientras que la segunda se adquiere con la mayoría de edad para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones. El artículo 123 constitucional en el apartado A prohíbe la utilización de menores en una relación laboral, mientras que el artículo 22 bis de la Ley Federal del Trabajo señala que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años, no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral que corresponde y que a su juicio haya o tenga compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Otro elemento de validez es la ausencia de vicios del consentimiento. La celebración del acto jurídico se manifiesta de manera expresa sin que exista dolo, mala fe, error o violencia, ya sea física o moral, y todos los cuales se encuentren regulados en el artículo número 47. Licitud en el objeto. Lo constituye el fin del contrato, el cual no debe contravenir las normas jurídicas, la moral o las buenas costumbres que se encuentran contempladas en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, es ilícito que el patrón pague al trabajador un salario inferior al mínimo, al salario mínimo autorizado. Otro elemento de validez es la forma. Sobre esta, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos de los cuales uno va a quedar en poder de cada parte. Es necesario abordar la tesis contractualista. Y al respecto diremos que no siempre la subordinación
fue un elemento distintivo de las relaciones laborales. La Ley Federal del Trabajo de 1931 señalaba que las relaciones de trabajo nacían con la celebración del contrato y aún cuando las normas de trabajo se imponían a las partes, existe un respeto a la voluntad de los componentes. Mientras que el artículo 33 señalaba que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley. La definición del contrato individual de trabajo se establecía en el artículo 17 como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra bajo su dirección y dependencia un servicio personal mediante una retribución económica, observándose con ello de que no se hablaba propiamente de la subordinación. No obstante, se encontrara implícita en esta figura, al referir la obligación del trabajador de prestar un servicio personal bajo la dirección y dependencia de otra persona mediante retribución convenida. Dada la trascendencia que tenía para esta ley la celebración del contrato, en muchas ocasiones se invocaba al Código Civil como supletorio de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, la distinción del contrato de trabajo respecto al civil. Por lo antes mencionado, esta rama del derecho no lograba su plena autonomía, de tal forma que, por ejemplo, la simple negativa por parte del patrón sobre la inexistencia de consentimiento para celebrar el contrato de trabajo provocaba que la carga de la prueba se arrojara al trabajador para acreditar la existencia de la relación laboral. Otro problema radicaba en la figura de la dependencia, pues al principio se concebía que para la existencia de una relación laboral, la subsistencia económica del trabajador necesitaba depender forzosamente del patrón, y el conflicto surgía cuando el empleado prestaba su servicio a varios patrones y no se podía determinar en dónde radicaba la dependencia. Hablando a partir de la tesis relacionista, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, con la de 1970 se abandona el viejo criterio contractualista. La nueva ley dio prioridad a la relación entre el trabajador y el patrón, dejándose de emplear incluso el término contrato para hablar de cualquier documento donde se consignen las condiciones de prestación del servicio. El artículo 20 señala lo siguiente. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Cuando hablamos de contrato individual de trabajo, esto se desprende del segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que acabamos de citar. Y podemos hablar de las siguientes conclusiones. No importa el nombre que le den las partes al contrato celebrado. Y el contrato consiste en un acuerdo de voluntades en las que es intrascendente que surtan todas sus consecuencias legales en la prestación o no del servicio. De no establecerse el tipo de trabajo que debe desempeñar el trabajador, no habrá inexistencia del contrato por falta de objeto, ya que en este caso el trabajador se va a tener
a lo que dice la ley en el artículo número 27 de, reitero, la Ley Federal del Trabajo. Que a la letra dice: si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Hablaremos a continuación de la duración de la relación de trabajo. Esta es determinada invariablemente a través del contrato de trabajo. Y el artículo número 35 de esta legislación laboral indica los tipos de contrato, mencionando que las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Vamos a detallar más estas opciones. Bueno, el contrato por tiempo determinado. Se fija en forma precisa la fecha de inicio y de término, en tanto la naturaleza del trabajo lo exija. Como, bueno, pueden ser trabajos temporales, promocionales. También se estipula cuando se pretende sustituir temporalmente a un trabajador por alguna licencia, vacaciones o incapacidades. Como ejemplo, podemos tomar en cuenta a las tiendas de departamentos en determinadas temporadas del año, pues ¿qué hacen? Contratan a trabajadores para hacer frente a la alta demanda que sus clientes hacen de sus productos y servicios. En tanto, les son insuficientes las personas con el que de fijo cuentan en el día a día. Tenemos también el contrato por tiempo indeterminado. Se conoce comúnmente como de planta o de base y tiene fecha de inicio, pero no de término, y se presume que es por un periodo de tiempo, pues, largo. Esto lo define el autor de Buen Lozano. Es importante considerar que el contrato individual de trabajo se trata de uno que no está sujeto a ninguna modalidad, el cual se encuentra fundado en un principio de estabilidad en el empleo, el cual se indica en el artículo número 49 de la Ley Federal del Trabajo. Contrato por obra. Bueno, pues este suele realizarse en la industria de la construcción, encontrando vigencia en el tiempo que dure la obra. Tenemos también como ejemplo que puede clarificar esta definición, es una persona que le encarga a un albañil que le construya una alberca. Y en cuanto este trabajador termine dicha obra, pues va a quedar concluida la relación de trabajo entre estas personas. Hablaremos a continuación de la suspensión. Esta es la interrupción temporal de la relación laboral, la cual afecta los derechos y obligaciones fundamentales que nacen con motivo de la relación contractual. Sin embargo, al mantener su vigencia, continúan sus efectos conforme a las consecuencias secundarias. En el artículo 42 se señalan las causas de la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón.
Mientras que el artículo 43 señala los efectos de la suspensión, por lo que se recomienda, pues acudir a este par de artículos en la nueva ley, porque, pues señala en varias fracciones cuáles son los supuestos para la suspensión. Tenemos también la separación voluntaria. Su fundamento se encuentra en el artículo 53, fracción primera, que señala como una de las causas de término de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes. Este artículo menciona que son causas de terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. La incapacidad físico-mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a que hace referencia el artículo 434. Ahora, para esta separación voluntaria se debe de realizar un convenio y finiquito que contenga todas las prestaciones que en derecho le corresponden al trabajador. Para que esto tenga certeza jurídica, deberá ser ratificado ante los tribunales que le correspondan. Lo que hará el tribunal es aprobar este documento siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, porque en materia laboral no existe la renuncia de derechos, según se señala en el artículo 5, fracción 13 de la Ley Federal del Trabajo, que señala lo siguiente. A la letra dice que, las disposiciones de esta ley en su artículo 5 son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea de forma escrita o verbal, la estipulación que establezca, y nos vamos a la fracción 13, que dice renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Hablaremos a continuación de la rescisión de las relaciones de trabajo. En México existe el principio de la estabilidad en el empleo, como ya lo hemos visto, lo cual implica que no se puede dar por terminada la relación laboral, salvo que sobrevenga alguna causal de rescisión que produzca la extinción de la misma. La rescisión se genera cuando una de las partes concluye unilateralmente la relación laboral, señalando una causa grave de incumplimiento por parte de la otra, de lo cual el despido es considerado una de sus formas. Las causales imputables al trabajador se indican en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en donde el patrón debe dar aviso al trabajador a través de un escrito con la fecha y la causa de la rescisión. En caso de que el trabajador se niegue a recibirlo, el patrón deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva. O sea, en este caso, sabemos que actualmente todavía subsisten algunas juntas porque hay asuntos pendientes. Hoy en día tenemos los centros de conciliación y los tribunales, ¿sí? Y esto debe de hacerlo dentro de un plazo estipulado por la ley. Actualmente señala literalmente que el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique de forma personal. La falta de aviso al trabajador o a la autoridad competente por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Si el patrón da por terminada la relación de trabajo sin que medie causal de rescisión o no tenga el aviso con los requisitos que la ley señala, el trabajador tiene derecho a demandar ante los tribunales la reinstalación en el puesto que venía desempeñando
o la indemnización equivalente a 3 meses de salario, además de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Y si transcurrido dicho periodo no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo que emita el tribunal, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Ahora bien, en cuanto a las causas imputables al patrón, estas tienen su origen en la conducta indebida del patrón al no cumplir con sus obligaciones fundamentales con el trabajador. En esta situación debe señalarse la terminación de la relación por la infracción de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, ante lo cual éste tiene el derecho de reclamar la indemnización de acuerdo a lo señalado en el artículo 50 de la ley y también considerar que el artículo 51 señala las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, el cual se sugiere también, yo lo voy a pedir, que lo consulten más a detalle. Ahora, cuando hablamos de la terminación de las relaciones de trabajo, tenemos que pensar que es el acto con el que se extinguen de manera natural las relaciones de trabajo. Es decir, no es derivado de un conflicto. A este respecto, la Ley del Trabajo, en su artículo 53, señala lo siguiente. Lo vamos a repetir brevemente para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues las causas de terminación de las relaciones de trabajo puede ser el mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la terminación de la obra, que de conformidad se señala en el artículo 36, 37 y 38 de la misma ley, y la incapacidad física o mental o inhabilidad del trabajador. Y los casos a que hace referencia el artículo 434. En cuanto a la terminación por separación injustificada, esto se da cuando la terminación de la relación laboral ocurre injustificadamente justamente por causa imputable al patrón. El trabajador va a tener derecho a reclamar su indemnización siempre que su causa se encuadre en alguno de los supuestos que se indican en el artículo 48 de la Ley Laboral, el cual indica también que es elección del trabajador cuando haya sido despedido determinar si solicita la reinstalación en el mismo puesto y en las mismas condiciones que venía desempeñando o bien opta por la indemnización constitucional. En este tema se observa, pues, una primera pauta. El trabajador tiene que elegir una acción, no las dos. Esto es, no se puede demandar la reinstalación y en caso de no reinstalarse, se opte por la indemnización. No existen las acciones de alguna manera subsidiarias en el derecho del trabajo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los tribunales están obligados a condenar al demandado, precisamente a la acción solicitada, esto es, si solicita reinstalación, si solicita indemnización o el pago de 3 meses de salario. Ha existido mucha confusión en este punto, pues se tiene contemplado o se cree de manera no tan acertada que el patrón que no reinstala tiene que pagar una indemnización. Esto no es totalmente cierto, ya que no queda en la voluntad de los patrones ante los tribunales el hacer cumplir su sentencia o laudo en otra forma que no sea la prevista por la ley y tampoco se deja al arbitrio del trabajador una vez que ha ganado el laudo, el de decidir si se le reinstala o si se le indemniza. Por lo que se puede señalar que si el trabajador solicita una indemnización, el patrón solo será condenado al pago de 3 meses de salario. Si solicitó reinstalación, la condena será a reinstalar, no a cambiar esta por un pago. Como excepción, el legislador acepta que el patrón se niegue a reinstalar a un trabajador, pero esto lo debe de hacer en la etapa de ejecución del laudo, exclusivamente en la vía incidental. Los motivos que puede invocar el patrón son los siguientes: que el trabajador tenga una antigüedad menor de 1 año, que se trate de un trabajador de confianza, que se trate de un
trabajador de servicio, que el trabajador desempeña un trabajo en contacto directo y permanente con el patrón, imposibilitando la relación de trabajo, o que se trata de un trabajador eventual. Al hablar de la prórroga del contrato, tendríamos que acudir al artículo número 39 de la Ley Federal del Trabajo, la cual a la letra menciona lo siguiente. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste en la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Y bueno, pues podremos concluir que en México uno de los principales motivos para la creación de una norma laboral, pues fue la constante pérdida del empleo. Los trabajadores pues caían en la miseria por la falta de un ingreso para poder subsistir, ante lo cual se crearon las condiciones para que se impidiera el despido injustificado. Al igual que en el estudio de las ramas del derecho tratadas hasta este momento, para analizar las condiciones de trabajo, debemos tener muy presente la constante revisión de la ley, tanto para el conocimiento de las últimas actualizaciones en la materia, como para profundizar en todo lo que se relaciona con la doctrina. Este campo del derecho se encuentra estrechamente vinculado con su respectiva norma y deben tomarse también muy en cuenta los elementos doctrinales, pues a partir de ellos se propiciará una mayor capacidad interpretativa para solucionar los casos de la mejor manera. Y bueno, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes, muy amables por su atención. Los invitamos nuevamente a que se suscriban al canal, denle like, compartan y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Y bueno, pues gracias por su atención nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.